Y si no, porque para que vean el cambio que Dios hace en la vida de uno. Porque uno sin Dios, como les digo, es una cosa, pero que ya dentro de la iglesia nosotros sigamos igual, no es bueno, es de preocuparse y de pedirle a Dios que nos ayude. Porque me acuerdo una vez, hermano, que de verdad estábamos enojados, o yo estaba enojada más bien con mi esposo y Bulita estaba tierna y todo. Hermano, yo quería que mi esposo de verdad me pegara. Yo le decía, pégame. Y me le paraba enfrente, le decía, pégame. Pero yo quería que él me hiciera un mate para yo también, hermano. Como yo sé que uno delante de un hombre no es nada, pero yo decía, aunque sea dormido, decía, yo le voy a dar duro. Porque ese es el pensamiento de uno. Cuando uno no es cristiano, uno dice, sí, yo no le aguanto, pero aunque sea dormido, lo voy a agarrar y le voy a dar. Entonces, hermano, la ira es algo con la que uno de verdad tiene que ponérsela a Dios. Y yo no le voy a decir, no me enojo. Sí, hermanos, uno se aira a veces y siente que se le sube la sangre al cerebro, pero ya como que medita, ¿verdad? Como que ya no tiene eso de hablar, de pelear y de decir y todo eso. Como que uno ya cambia. A veces, hermanos, cuando a mí me pasa eso, yo a veces dentro de mí digo, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Te reprendo, diablo mentiroso, porque yo ya no soy la misma. Así es. Pero si nosotros le damos cabida, hermano, eso vuelve a entrar a nuestro corazón y volvemos a hacer lo mismo. Amén. Y el altar se va arruinando otra vez. Sí, amén. Y si nosotros no ponemos todas esas mañas que nosotros tenemos en nuestro corazón delante de Dios, Dios no nos cambia y nosotros vamos de mal en peor, aunque estemos en la iglesia y delante de Dios y delante de los hermanos nosotros aparentemos una cosa. Hay uno que nosotros no podemos engañar y ese es Dios. Aunque en la iglesia nos admiren y digan qué bonito como la hermana Julana o como el hermano fulano y nos echen flores y todo, si dentro de nuestro altar está arruinado, hay un ojo que lo ve. Y hay un ojo que conoce cómo está mi altar y cómo está tu altar. Amén. Si no sientes la presencia de Dios, revisa tu altar. En algo debemos de estarle fallando al Señor. Amén. En algo nosotros tenemos que estar fallando. Si nosotros nos paramos en este lugar y cantamos, o predicamos y predicamos, decimos y decimos, y no se siente la presencia de Dios, revisemos cómo está nuestro altar. Porque el hecho de que prediquemos no quiere decir que nuestro altar está, como les digo, a veces el corazón dice, está bien, no te preocupes, vas para el cielo, pero también nos engaña. El corazón también nos engaña, también nos puede engañar. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se fabrica todo y luego llega aquí. Si aquí fabricamos los pleitos, aquí se fabrican las iras, aquí se fabrican las disensiones. Aquí se fabrica el que uno siembre discordia entre los hermanos de la iglesia. El chisme, hermano. Otra cosa que ha entrado al altar, a nuestros altares, al altar que tenemos en nuestro corazón. A veces nadie nos puede decir nada porque vamos y lo decimos. Y lo malo a veces es que no decimos lo que nos dijeron, sino que con un poquito más y con un poquito más y con un poquito más. Y se va y se va y se va. Hermanos, a veces eso termina en grandes divisiones en las iglesias o en grandes pleitos, en matrimonios divididos, en parejas destruidas. ¿Por qué? Por los chismes. Amén. Porque a veces la gente asegura ha visto cosas que no ha visto. A veces la gente por hacer el mal dice, no, yo te vi, y tú hiciste esto, y tú hiciste lo otro, y te señalan y todo. Hermanos, cuando nosotros sabemos que todo eso es mentira, debemos de estar confiados en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el que nos conoce es Dios. Y no importa lo que el diablo diga. No importa que el diablo diga que nosotros estamos destruidos, que estamos arruinados, o que de nada nos sirve estar en este lugar. Nosotros tenemos que procurar ser mejores cada día. Amén. Tenemos que buscar agradar a Dios cada día. Tenemos que buscar que el altar del Señor esté adornado de las cosas que a Dios le agradan. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Hermanos, los homicidios ahora ya está prohibido para los cristianos. No homicidio de que yo vaya y mate al hermano. A veces nosotros podemos matar con nuestras acciones. Nosotros podemos matar con nuestras miradas. Nosotros podemos matar con nuestras palabras.
palabras hirientes que hieren a los hermanos, respuestas que a veces no son de cristianos, hermanos. Realmente a veces nos preguntan una cosa y nosotros salimos con otra, entonces nos convertimos en homicidas. ¿Cuántos hermanos no hay que se van de la iglesia por estas cosas que se dan, hermanos? Porque a veces decimos cosas o hacemos cosas que hieren a las personas y las hieren de muerte, que dicen, no, yo ya no voy a la iglesia. Entra el desánimo, y que ese es la tarea de Satanás, que en el pueblo de Dios no haya paz, porque dentro de este altar tiene que haber paz, pero a veces son guerras las que hay, hermano, peor que las de Irak. Aleluya. Son bombazos los que se dan en el altar de Dios, y no tiene que ser así, hermano, no tiene que ser así. Misiles, dice el hermano. Es cierto, a veces tiramos misiles a los hermanos, y a veces intencionalmente, hermano, como a veces digo, ojalá para que ya no vuelva. Bendito Dios. Hay gente que en vez de afligirse cuando un hermano se va de la iglesia, se alegra. Aleluya. Gracias a Dios que ya se puede ser el problema. Amén. Y a ver, el problema es uno. Sí, pero como el ser humano es así, el ser humano nunca dice, yo tuve la culpa, o por mi culpa el hermano se fue. No. La iglesia estaba decayendo por fulano, la iglesia se está deshaciendo por aquel que se fue, pero ya van a ver, ahora vamos a estar en victoria. Y a veces sí sigue peor. ¿Por qué, hermano? Porque a veces en nosotros está el error, pero nosotros no lo reconocemos. Nosotros somos el que tenemos los grandes errores, pero nosotros culpamos a otra persona. Gloria a Dios, aleluya. Borracheras. Bueno, aquí tal vez ya no hay borrachos. Espero que no, hermano, porque la Biblia condena la borrachera, pero hay cristianos que dicen, un traguito no es malo, una cerveza no es mala, sí, una cerveza es vitamina, he oído yo que dicen, un trago de vino es vitamina, y no, hermano, los borrachos dicen que estarán fuera. Gloria a Dios. Entonces cuidemos el altar de Dios, este altar que un día Dios limpió, este corazón que un día Dios limpió. Nosotros tenemos que tenerlo y tratar de mantenerlo limpio. Con nuestras fuerzas no, con las fuerzas de Dios, con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede ayudar. Amén. Él es el único que nos puede ayudar, pero nosotros también no tenemos que ser hipócritas. Nosotros no podemos ser hipócritas en el sentido, le estoy diciendo en el sentido de que tenemos que hacernos reos si tenemos un defecto. No podemos decir, no, eso yo no lo tengo, y tal vez adentro la conciencia te dice si lo tienes. No podemos decir, eso yo no lo tengo, y tal vez el Espíritu, que es el que nos convence, nos lleva a toda justicia, a toda verdad, nos dice, si lo tenés y necesitas sacártelo, arrepentirte, le dice cabal, hermano. Y a veces nosotros nos hacemos los locos y decimos, no, esa es mentira, ese es el diablo el que me dice eso, dice, pero yo ya Dios me cambió, dice. Pero nosotros, hermanos, la conciencia aquí adentro nos dice quiénes somos. Amén. El Espíritu Santo nos dice quiénes somos. Yo no lo conozco, yo conozco mi vida, yo sé cómo me conduzco, pero la vida de ustedes yo no la conozco, pero el Espíritu Santo sí la conoce. El Espíritu Santo sí sabe qué usted hace, dónde va, qué lugares frecuenta, que mira, que lee, todo, hermano, que piensa, porque a veces el altar de Dios está lleno de otras cosas. Si son los jóvenes, están tentados a ver pornografía. Si son los jóvenes, son tentados a estar viendo cosas que no tienen que ver, leyendo cosas que no tienen que leer, porque la mentalidad del joven es la computadora. Se meten a ver pornografía. Hay muchos jóvenes dentro de las iglesias que todavía no han dejado eso, y eso es pecado delante de Dios. El altar de Dios está lleno de pornografía, está lleno de cosas, de basura, y a veces se está en la iglesia, pero se está pensando en las cosas que están guardadas aquí, en el corazón. A veces el predicador está predicando y está diciendo, pero usted está meditando en lo que tiene aquí, en lo que está aquí en el corazón.
Las malas palabras ya no tienen que estar en este altar, hermano. Tienen que desaparecer. Las malas expresiones ya no tienen que estar aquí en el corazón. Hermano, yo era malcriada. Me gustaba decir malas palabras. De veras, a pesar que yo había conocido al Señor en el tiempo que yo anduve afuera, me hice como una persona quizás que nunca había estado en una iglesia. A mí me gustaba mucho decir las malas palabras. Donde trabajábamos habíamos mujeres y hombres, pero haga de cuenta que cuando una mujer trabaja donde hay muchos hombres, se corrompe. Se lo digo por experiencia propia, se corrompe. Porque después, como bromean los hombres, así aprende a bromear uno también. De verdad, hermanos, uno se convierte como que no conoce de Dios. Pero cuidemos el altar que Dios nos ha dado. Cuidemos este altar. No nos descuidemos de él, porque el diablo eso espera, un descuido mío y un descuido suyo, para poder entrar y el altar que Dios tiene adornado, él poderle meter basura. ¿Por qué, hermano? Porque así él sabe que no vamos a llegar allá. El orgullo, la altivez, los pleitos, las iras, las hechicerías, las borracheras, los celos, las contiendas, todas esas cosas tienen que estar afuera del altar de Dios. Ya no tiene que estar dentro de nuestro corazón todo eso. Nuestro corazón tiene que estar lleno de amor, de paz, mansedumbre, amor, templanza, de todas esas cosas, de humildad. Tenemos que ser humildes, hermanos. Ante todo la humildad, la humillación a Dios. Cuando nosotros venimos delante de Dios, no nos humillamos delante de un hombre, nos humillamos delante de Dios. Hermanos, ya no hablemos de nuestro prójimo. Ya no chismeemos. Antes el chisme se movía solo en las mujeres, pero ahora se mueve en todo el mundo, hermano. Aleluya. Todo el mundo, hermano, habla y dice y nada puede oír. Y, hermanos, si aún en las iglesias, en las asambleas que hacen los mismos hermanos, los mismos cristianos, el mismo cuerpo oficial, hermanos, yo recuerdo antes en las iglesias había una reunión de cuerpo oficial y de pastores, lo que ahí se hablaba no salía, hermano. Ahora en la reunión están y los que están ahí o uno que esté ahí está texteando lo que está pasando en la reunión. Y a veces los sacerdotes en eso nos ganan, porque a veces ellos, cuando es en secreto de confesión, ellos no hablan. Pero a veces nosotros aquí en las iglesias, es por demás que nos digan, no vaya. A veces dicen, de esto no tiene que salir de la reunión, dice el pastor. O esto se queda aquí con nosotros. No, hermano, mejor que no diga eso porque ya lo sabe todo el mundo. No se ha terminado la reunión cuando la iglesia ya se enteró de todo. Y eso no tiene que ser así, hermano. Hay cosas delicadas en las iglesias que se tratan solo en el cuerpo oficial. ¿Por qué? Porque se supone que son personas maduras. Hay cosas delicadas que no se tratan delante de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque a veces hay cristianos que no están maduros, no tienen madurez y una cosita les hace irse de la iglesia. Pero a veces, hermano, a nosotros no nos importa que aquel sea tierno. Lo votamos. No tiene que ser así. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener el cuidado de arreglar.